Hoy vamos a continuar con variables. En este caso nos toca variable de temperatura. Mi nombre es Deyeri Fernández, estudiante de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia, del PNF de Procesos Químicos, trayecto 1. Como podemos visualizar en la primera ramificación, podemos encontrar lo que es variable de temperatura. La variable de temperatura es una magnitud física fundamental que mide el grado de agitación de las partículas de un cuerpo. En otras palabras, nos indica qué tan caliente o frío está un objeto o sistema. En la segunda ramificación podemos encontrar lo que son las unidades, escalas para medir la temperatura, siendo las más comunes Celsius, que en el sistema internacional es C, utilizada en la mayoría de los países del mundo en el punto de congelación del agua, que es 0 Celsius, y el de ebullición, que es 100 Celsius. También se encuentra lo que es Fahrenheit, que en el sistema internacional es F, utilizada principalmente en los Estados Unidos. El punto de congelación del agua es 32 Fahrenheit y en el de ebullición es 212 Fahrenheit. También encontramos el sistema de Kelvin, que en el sistema internacional es K. En la escala utilizada en ciencia, el 0 Kelvin es el cero absoluto de la temperatura más baja posible. En la tercera ramificación podemos encontrar lo que son los tipos de temperatura. En este caso, según su naturaleza. Está la temperatura continua. Puede tomar cualquier valor dentro de un rango determinado, como por ejemplo la temperatura ambiental. Puede variar gradualmente a lo largo del día, tomando valores como 25,3 Celsius, 25,4 Celsius, 25,45 Celsius y así sucesivamente. También está la temperatura discreta. Solo puede tomar valores específicos, generalmente números enteros, como por ejemplo la temperatura de una habitación. Puede medirse en grados Celsius, pero solo registran valores enteros, como 25 Celsius, 26 Celsius, etc. Según la escala de medición, la escala de intervalos permite establecer diferencias entre los valores de temperatura, pero no tiene un cero absoluto verdadero. Esto significa que el valor cero no indica ausencia de temperatura. Por ejemplo, de escalas de intervalos son la escala Celsius y la escala Fahrenheit. También está la escala de razón. Además de establecer diferencias, permiten establecer proporciones entre valores de temperatura. Tienen un cero absoluto verdadero que indica ausencia total de energía térmica. La escala Kelvin es un ejemplo de la escala de razón. En la cuarta ramificación podemos encontrar lo que son los tipos de medición de temperatura. El primer instrumento de medición que podemos encontrar en el mapa es el termómetro. Un termómetro es un instrumento que se utiliza para medir la temperatura. Existen diferentes tipos de termómetros. Estos se basa en el principio de que algunas propiedades físicas de una sustancia cambian con la temperatura. Los termómetros más comunes utilizan la destilación de algunos líquidos como lo es el mercurio o el alcohol o un sólido para medir la temperatura. Un instrumento de medición es el termopares.
Un termopares es un sensor de temperatura que se basa en el efecto Seebeck. Este efecto establece que cuando dos metales diferentes se unen y se calientan, la unión se genera una pequeña diferencia de potencial eléctrico. Esta diferencia de potencial es proporcionado a la diferencia de temperatura entre la unión caliente y una unión de referencia fría. El tercer instrumento de medición es el perímetro. Un perímetro es un instrumento que mide la temperatura de un objeto sin necesidad de contacto físico. Esto es útil para medir temperaturas extremadamente altas o en situaciones donde el contacto es imposible o peligroso. Y en la quinta y última ramificación podemos encontrar lo que son los tipos de aplicaciones en la temperatura. Como podemos ver, se aplica en la meteorología, medicina, industria e investigación. Bueno, en la meteorología es la ciencia que estudia la atmósfera y los fenómenos meteorológicos. La temperatura es uno de los elementos más importantes del tiempo y del clima. La meteorología juega un papel fundamental en el estudio y predicción del tiempo. Aplicación de la meteorología en la temperatura. Bueno, medición y registro de la temperatura. La meteorología utiliza diversos instrumentos para medir la temperatura del aire como termómetros, termógrafos y radiosondas. Estos datos se registran y se analizan para conocer la distribución espacial y temporal de la temperatura, así como sus variaciones y tendencias. Medicina. La relación entre la medicina y la temperatura es fundamental, ya que abarca diversos aspectos, como es la temperatura corporal. La temperatura corporal es un indicador vital de la salud. Se mide con termómetros y varía según la persona y el lugar de medición. Como es oral, rectal, axilar, entre otros. La temperatura en la industria, la temperatura juega un papel crucial. Se aplica en gamas de industrias, afectando tanto los procesos de producción como la calidad de los productos. A continuación se detalla algunos ejemplos de la importancia de la temperatura en la industria, en diferentes sectores industriales, como lo es en la industria alimentaria, en la conservación de los alimentos. La temperatura es fundamental para garantizar la seguridad y frescura de los alimentos. También está la procedimientos de los alimentos. Está industria farmacéutica, industria química y entre otras. En la investigación. En la investigación en la temperatura abarca una amplia gama de campos y disciplinas, desde la física y la química hasta la biología y la medicina. La temperatura es una magnitud fundamental, ya que influye en numerosos fenómenos naturales y procesos tecnológicos, por lo que su estudio es crucial para avanzar en el conocimiento científico y desarrollo de nuevas
aplicaciones. Esto ha sido todo, espero que me hayan entendido. Gracias.